Y a esta hora tenemos que hablar de un tema importante al que también le hemos dedicado ya varias entrevistas, pero que sigue siendo motivo de muchas opiniones. Y esta entrevista estaba pendiente, nos acompaña Felipe Chapman, habíamos conversado con él la Sí, semana pasada de diferentes temas, pero se nos habíamos quedado sin tiempo, Mirna, para esta es hablar como, del seguro social. y esta es como la segunda parte, y casualmente hace un par de días compartí alguna información con el señor Chapman sobre el tema del diálogo, del seguro social. ¿Cómo podemos evaluar? ¿En qué punto nos encontramos en este momento, cree usted, con ese tema del diálogo? Muy buenos días. Primero estoy en desventaja. Ustedes me ven, pero yo no las veo. Están escondidas. Ah, aquí estamos, Aquí aquí estamos, aquí estamos. estamos. Ojalá pudiera ser recíproca la imagen. A ver, ¿por dónde empezar? Bueno, ahí tuvimos un diálogo por WhatsApp. Mirna, no sé en particular qué piensas que puede ser más relevante. Bueno, tal vez yo comentaría y me comentas o me detienes si piensas que me estoy desviando el diálogo. Y obviamente voy a hacer unos comentarios que tal vez pueden sonar un poco utópicos. Pero ¿qué hacemos cuando tenemos un problema que atender? Es como ir al médico. Antes de tomar decisión sobre un tratamiento, lo que tenemos que hacer, y es importantísimo, el diagnóstico adecuado. Y el diagnóstico adecuado, como en la medicina, como en un problema de ingeniería, como en un problema económico, como en un problema, qué sé yo, en agricultura, en todos los ramos. Si tú identificas bien el problema y las causas del problema, las probabilidades de acertar en la solución se incrementan exponencialmente. Punto uno. Y eso es, y menciono esto porque mi impresión, y puedo estar equivocado, es que en el diálogo, por lo que he leído, he escuchado y he visto, hay discrepancias sobre el diagnóstico. Es decir, que no hay realmente, la única conclusión que hay es que hay un problema y que hay que atenderlo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué lo causa y qué lo origina? No veo realmente ningún grado de homogeneidad ni consenso sobre ello. Mi impresión de lo que causa el problema, la principal causa del problema son muchísimas y podemos hacer una lista de todas las causas. En efecto, cuando uno habla de estos temas, inmediatamente los detractores de cualquier cambio dicen, bueno, es que ha habido corrupción, que si se robaron la plata, que si hay evasión, todo eso es válido, pero obvian hablar de temas inclusive igual o más importantes, como por ejemplo, y es un problema no de Panamá, es un problema del mundo. Y el problema principal desde un punto de vista actuarial, estadístico, matemático, son los cambios demográficos en el mundo. Cuando se crean estos sistemas de pensiones o de jubilaciones que se llaman de beneficio definido con capitalización. ¿Qué significa esto y cómo se crearon en los 40, en algunos países mucho antes? En Panamá se creó a inicios de los 40. Lo que implicaba es, y en inglés le llaman el sistema de reparto, en español, perdón, que viene del inglés de pay as you go. Es la explicación más sencilla en inglés y lo pueden buscar en internet. Sistemas de reparto o pay as you go para que se vayan ilustrando los que quieren saber más de este tema. Yo no soy un actuario, simplemente me he dedicado, ajeno a mi tema, a leer y a estudiar para comprender en alguna medida el problema, pero prefiero descansar en los actuarios que son realmente los que dominan la materia, técnicamente hablando. Eh, y desde que se crearon estos programas, ¿cómo funcionaba? Tenías una cantidad de personas que cotizaban un porcentaje determinado de su salario y se determinaba o se fijaba una jubilación fija a las personas que se iban jubilando. O sea, pensemos, remontémonos a los 40 y 50, empezaron a sumar la cantidad de personas cotizantes y no había ni un jubilado. Y empezaron a aparecer los jubilados poco a poco en la medida que fue envejeciendo el programa. En momentos dados donde inicialmente, cuando empezaron a haber jubilados, la relación era 25, 30 personas que cotizaban por cada jubilado. En la medida en que afortunadamente, gracias a que el mundo fue avanzando y somos más longevos, hay avances en la salud, y paradójicamente ya hay un debate si es bueno o no, se fue disminuyendo la natalidad o el crecimiento de la población o el nacimiento de nuevos pobladores. Y fíjense que ese es el problema que tiene China hoy en día, que aplicó aquella política de un solo hijo y ya la está tratando de revertir porque la población se está escogiendo y envejeciendo y les está costando un mundo.
sea que es un problema tremendamente complejo desde el punto de vista demográfico y sociológico. Ocurrían dos cosas a nivel mundial y Panamá no era la excepción, empezó a ocurrir también. Vivimos más, menos personas nacían. Entonces, en función de eso, la relación de las personas que cotizaban versus los jubilados y los años que teníamos que pagarle jubilación, porque antes de ser menos longevos, la jubilación se pagaban por menos años, 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ya se ha ido avanzando. En los inicios, el flujo de caja sobraba y daba un saldo positivo, y ese positivo se iba ahorrando. De ahí es lo que llaman un sistema de reparto con capitalización, porque me permitía hacer un fondo de reserva que lo capitalizaba, que generaba a su vez rendimientos típicamente invertidos en depósitos a plazo fijo o en bonos que generan interés, y a su vez se iba reinvirtiendo, así que el fondo iba creciendo a lo largo del tiempo. Así que tenías dos fuentes importantes de ingresos. Los ingresos de las cotizaciones que excedían lo que se pagaba en jubilaciones, más los ahorros que se iban acumulando, era como una bola de nieve que se iba agrandando, así que en belleza, iba funcionando espectacularmente bien. Hasta que empezaron a ocurrir los cambios demográficos. Y esto empezó a afectar a todo el mundo, empezó a afectar a todos los programas en Europa, en todos los países desarrollados, inclusive en lo privado. Habían empresas, por ejemplo, las empresas, lo equivalente a las empresas tecnológicas de hoy en día, en los 50 y en los 60, eran General Motors, IBM, y muchas de esas empresas tenían sistemas de jubilación parecidos a los del Seguro Social, que con los cambios demográficos fracasaron financieramente, colapsaron porque era insostenible. Llegó un momento dado donde la empresa tenía que trabajar para pagar jubilaciones a los nuevos y los accionistas decían, oye, no me cuadra esto, alguien no hizo la tarea bien y no hizo los cálculos financieros adecuadamente. Y lo que decían los actuarios es, bueno, nadie previó que en 30, 40 años el mundo iba a cambiar de forma tan dramática. Y eso es principalmente lo que ocurrió. Este diagnóstico hay una negación, no se acepta que esto es una realidad. O si se dice es que, bueno, está bien, ha pasado algo de eso, pero lo que hay en evasión o lo que se ha robado o lo que se ha hecho mal cubriría ese hueco. Hombre, ya compro la idea. Todo eso y bueno, vamos a perseguir lo robado, vamos a buscar lo evadido. Si lo logramos conseguir, fantástico. Pero y siendo pragmático y frío, es las probabilidades de recobrar esos recursos son muy bajos, pero tremendamente bajos. Y si hoy en día, de aquí en adelante, efectivamente hubiera un manejo extraordinariamente productivo, sin nada de desperdicio, si no hubiera cero evasión, con esos dos elementos, por ejemplo, todavía serían suficientes para cubrir el problema que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que dados los cambios demográficos que he explicado, cada vez tenemos menos cotizantes por la cantidad de beneficiarios o jubilados. Ya la relación va a llegar de 1 a 1, un cotizante, un jubilado. Y el cotizante va a cotizar por menos años que los años de longevidad del beneficiario. Así que imagínense, si es pago y el otro recibe, es insostenible. Eso es matemática simple. Y el ahorro que tenemos hoy en día, el saldo que estamos recibiendo, el saldo total del flujo de caja, ingresos, cotizaciones, menos las jubilaciones, ya hoy en día es negativo. ¿Cómo se cubre ese saldo negativo? Es usando los ahorros. Nos estamos consumiendo los ahorros que de aquí al año 24 los vamos a ver agotados. O sea que el saldo va a ser negativo y no vamos a tener ahorro para financiar eso. Entonces, es un problema que está identificado en el calendario con fecha de cumpleaños. O sea que si Fecha no hacemos trágica de cambios, cumpleaños. sí, y si no decimos no atender el problema, entonces obviamente los jubilados del 25 en adelante no va a haber dinero para pagarles la jubilación. Entonces, las propuestas que yo escucho, bueno, y hoy en día, ¿qué hay? Hay dos programas. El que acabo de describir, y hay un nuevo programa que se creó en el 2005, que incluye un pilar o una base idéntico al que acabo de explicar de hasta $500 o balboas, y de allí en adelante cada quien tiene una cuenta individual, Individual. Ujú. como si uno ahorrara en el banco.
Entonces, la primera crítica a ese sistema que dice, bueno, es que la jubilación nunca va a ser igual al otro sistema. Cierto, totalmente cierto, porque en el otro sistema, con el tiempo, la historia ha probado, no solo en Panamá, Europa y Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón, donde queramos mirar, que si no hacemos cambios a los parámetros, que son varios, cuánto cotizo, cuánto retiro, los años que obtengo el beneficio, los años que cómo se me calcula el beneficio. Si no toco ninguna de esas variables, el sistema no es sostenible a lo largo del tiempo. Y así ha ocurrido en muchos países. Y termina entonces el Estado aportando o cubriendo la diferencia. Entonces, ante esta disyuntiva, ante este problema, lo primero que yo veo que me preocupa muchísimo es que no hay consenso en lo que yo acabo de escribir. Bueno, esa es mi visión y diagnóstico del problema. Puedo estar errado, pero yo no he escuchado ninguna otra descripción del problema que me convenza para identificarlo, para después decir, bueno, ¿cómo lo atacamos? ¿Y qué dicen? ¿Cómo lo atacamos? Lo atacamos, ya he escuchado varias veces, bueno, usemos todos los recursos del canal para pagar el hueco. Ok, suena bien bonito. Hoy en día los recursos que aporta el canal, por poner cifras redondas, un poco más de 2.000 millones de dólares, que entran directamente hoy en día al presupuesto general del Estado, que representa cerca de una tercera parte de los ingresos del Estado. Es decir, por cada dólar que el gobierno panameño le ingresa, 30 centavos se los pone el canal. Si tú le quitas todo ese dinero, 30%, entonces lo lógico sería, ok, bueno, perfecto, vamos a dejar de invertir y además de dejar de invertir en carreteras, escuelas, hospitales, puentes, metro, etcétera, tendremos que despedir personas. Despedimos, ¿qué? 15% de la planilla, 20% de la planilla. ¿Quién va a proponer eso? ¿Quién va a proponer decir, para pagar las jubilaciones vamos a despedir decenas de miles de empleados del sector público? Nadie lo dice, pero no hay otra forma de cuadrar las cuentas. Lo otro que se dice, bueno, vamos a fusionar los programas. Fusionar los programas es, Alexandra y Mirna, es decir, bueno, ustedes tienen una cuenta en el banco ABC. Lo que yo te estoy diciendo es que yo les voy a quitar sus ahorros y los voy a poner en una bolsa común para pagar las jubilaciones de todos. Pero resulta ser que cuando haces el cálculo matemático, eso simplemente te compra X número de años. No resiste ninguna prueba de manera indefinida. Y eventualmente cuando colapse, el dinero que aportó Mirna y Alexandra para ser solidarios, que esa es la otra palabra que nos encanta utilizar, se va a perder. Se la van a consumir Pedro, Juan, María, y ustedes dos no la van a ver. Si ustedes están dispuestos a hacer eso, fantástico, bienvenido sea. Pero no se le está explicando a la gente eso, ni se les da la oportunidad de decidir si están de acuerdo con renunciar a sus ahorros para cubrir el déficit de otro programa, que yo creo que sería lo más justo y democrático, es preguntarle a cada uno de ellos. Bueno, primero entregarle un estado de cuenta. Si usted tiene ahorrado 1.748 dólares, ¿está usted, Alexandra, está usted, Mirna, dispuesta a sacrificar sus ahorros en una motivación solidaria para aportarlo a una bolsa común de todos, que fusionemos los programas y regresemos a la estructura anterior que se trató o se modificó en el 2005 precisamente para atacar los problemas que he tratado de explicar? Eso es lo primero que me parece a mí que sería justicia social hacer eso, que nadie lo está proponiendo. Y ahora bien, ¿qué ocurrió en el 2005? ¿Por qué se separan esto? Porque en aquel entonces ya se sabía que el diseño, la arquitectura que acabo de comentar era insostenible. Voy más allá. A principios de los 90, en el año 92, ya se preveía que era insostenible y se hicieron reformas. Aquí solamente en los últimos 30 años se han hecho 2 reformas al programa de pensiones de la Caja de Seguro Social, 1992 o 91-92, en el año 2005. Ambos de altísimo costo político, rechazadísimos por los grupos, sobre todo los trabajadores, enfermeras, médicos, y si no se hacían, se hubiera colapsado mucho antes el programa. Entonces, sería bueno, no solamente no estoy de acuerdo con el diagnóstico del problema, sino que ahora propongo regresar a la estructura pre-2005, como si el problema fuera a desaparecer el de aquel entonces por haciendo malabarismo.
que Señor no va a Chapman, desaparecer. ¿alguna de las propuestas que están en este momento sobre la mesa, usted la ve como la más viable o nada de lo que se ha planteado Sí, de verdad podría sí, resolver? yo he visto propuestas sin ser actuario y me he tomado el trabajo de entrevistarme con 8 actuarios eh, expertos en el tema para yo entender el problema y las propuestas que podrían ser. Y hay al menos 1 o 2 propuestas bastante consensuadas que eh, si aciertan en las proyecciones serían sostenibles a lo largo del tiempo. Son muy complejas de explicar porque incluye como varios elementos, varios cuadrantes que forman un pequeño edificio que incluye lo que llaman varios pilares. Un pilar muy parecido al programa existente ahora que combina un pilar solidario con un pilar de cuenta individual. Son similares a esos. Y eso son más sostenibles a cualquiera de las otras propuestas que se ha presentado. Si miramos, bueno, ¿cuál es la segunda propuesta más viable? Como diría en inglés, second best, la segunda mejor, pero que también es traumática. Esto no significa que sea fácil y no es traumático. Todas las alternativas son traumáticas porque hemos pospuesto este problema por tanto tiempo que no va a haber solución fácil, no va a haber solución sin dolor o traumática para la sociedad. Sería revisar continuamente todos los elementos que componen el sistema actual de reparto con capitalización individual. Y nuevamente, ¿cuáles son esas variables? La tasa de cotización del trabajador, del empleador. Por supuesto que el rendimiento, tratar de obtener mejores rendimientos sobre los ahorros. La cantidad, la jubilación que se paga, el cálculo de la jubilación en función de los salarios que he tenido a lo largo de la vida. El plazo de la cotización que sea extenderlo. Lamentablemente, y esto cada vez que lo digo, me odia la gente, pero es como cuando vamos si tenemos que ir al oncólogo y nos dicen algo que no nos gusta, pues odiamos al oncólogo. Si no extendemos la edad de jubilación, como lo ha hecho el resto del mundo que han ido reparando estos programas, no dan los números. Pero eso está sobre Lamentablemente, la mesa, porque el vivimos más presidente y había y dicho hay que que subir la edad de no. jubilación. Pero eso ¿Perdón? está sobre la mesa, porque parte de lo que había dicho el presidente era que no se podían tomar, modificar esas paramétricas, como le llaman. Entonces yo no sé cómo se va a hacer. Primero, si no tenemos un diagnóstico claro del problema, un consenso en él. Sí. Si no tenemos consenso en cómo resolver el problema, no creo que vaya a haber entonces Eh, una resolución ampliamente o una respuesta ampliamente aceptada. sí, o sea, Si no en una, tocamos los parámetros, si no sí. tocamos los parámetros Ujú. y tampoco queremos modificar la estructura del programa, no veo forma de financiar eso. La pregunta, salvo que lo cubra el Estado, que lo cubra el Estado significa que se cubra con los impuestos de todos, y eso implica también los ciudadanos que no cotizan, los que están en el sector informal, los que nunca han cotizado, que nunca han trabajado, en fin, esa cantidad de personas. Hoy en día el empleo en el país, más de la mitad, por cada 10 empleos que hay en Panamá, Sí. 6 personas están en el sector informal, no cotizan. Entonces le vamos a decir a esas 6 personas, le vamos a quitar los impuestos que usted paga en ITBMS, no para reparar carreteras, sino para pagar la jubilación de las 4 otras personas que cotizan en la seguridad social. ¿Sabes? Sí. Son temas que yo creo que hay que ser honesto políticamente y explicárselo a la gente tal cual. Y eso le quiero preguntar, señor Chapman, en una escala del 1 al 10, ¿cuán efectivo es todo esto del diálogo, de las mesas temáticas, de los 8 meses sentados discutiendo? ¿Cuán efectivo ha sido esto en una escala de 1 al 10? En términos de efectividad, muy cercano al cero. No sé si Realmente uno, dos o y tres. hablando honestamente, ajá. Totalmente inefectivo. Yo creo que es democráticamente espectacular, es utópico, romántico, me encanta desde un punto de vista conceptual. En la práctica no está dando resultados. E inclusive, fíjense que
¿Y por qué ha demorado tanto? Antes de decir, bueno, vamos a discutir las fracciones y empiezan a decir, no, yo quiero discutir el modelo económico de desarrollo del país. Imagínate eso. O sea, no vamos a terminar nunca. De ahí, bueno, y después de discutir el modelo económico del país, yo quiero discutir entonces cómo se escoge el director de la caja, cómo se escogen los médicos, va a ser una discusión per secula seculorum, va a tomar 25 años esa discusión. Y eso sí me preocupa, Entonces, señor Chapman, y ya se nos está acabando el tiempo, pero me preocupa que usted diga que es utópico, romántico, que no está dando resultados y que en una escala de 1 al 10, cero efectividad de esto del diálogo por la caja de yo no he seguro visto social. efectividad. Espero equivocarme, ojo, espero equivocarme y lamento que estar pesimista, pero yo siento mi obligación como ciudadano de levantar la bandera, sonar la campana y decirle, Houston, tenemos un problema y si no Así atendemos el es. problema, la nave en el espacio va a estallar o nunca va a regresar. Nos quedamos con Yo ese sé que a la gente mensaje. no nos gusta oír eso, pero yo como ciudadano me siento irresponsable de conversar con ustedes públicamente y no decir la verdad que estoy viendo. Y es un tema que hay que enfrentar con honestidad, como bien lo acaba de decir usted. Vamos a tener que hacer otra tercera parte. Definitivamente. Gracias, Felipe Chapman, por estar esta mañana con nosotros, pero es que se nos acaba el noticiero. Con Y gusto. y Feliz el fin de tema del semana. seguro pudiéramos hablarlo por 4 horas consecutivas sin parar, ¿no?